¿Cómo está, doctor Velarde? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Buenos días, amigos de UCI. ¿Cuándo es el día central? Bueno, en realidad, hoy, 7, es el día que conmemoramos como aniversario. Corresponde al anuncio que el presidente Belaúnde hiciera en 1956 ante Radio Nacional, en el que después de la derrota que sufriera el Frente de Juventudes... ¿En Radio Nacional o en Radio Libertad? Perdón, en Radio Libertad. Correcto. Hace bien en corregirme. En Radio Libertad. Y en una entrevista anuncia que se va a fundar este partido en base a este esfuerzo colectivo que habían hecho los jóvenes que llevaron la candidatura del presidente Belaúnde en 1956. Año 56. ¿Qué edad más o menos tenía el arquitecto? Belaúnde nació en 1912, o sea que era un hombre bastante joven, tenía 44 años. Era un maestro universitario, había estudiado y vivido en Europa y en Estados Unidos. Su padre fue deportado por Benavides, y eso hace que estudie parte de su educación primaria y secundaria en Francia, y su educación secundaria en los Estados Unidos, porque su padre años después fue nombrado embajador en México. En consecuencia, el presidente Belaúnde va a estudiar arquitectura a los Estados Unidos. Cuéntele a los televidentes, sobre todo a los jóvenes, el contexto, ¿no? ¿Por qué el arquitecto Belaúnde se anima a, digamos, a fundar un partido político y lo expresa a través de una entrevista en Radio Libertad? El Frente de Juventudes nace en la Universidad de San Marcos, liderado por Javier Árbol Landini, y luego tiene un afortunado encuentro con los jóvenes universitarios, alumnos del presidente Belaúnde. Creo que el más destacado de ellos, Eduardo Rego Villacorta, que llegó a ser alcalde de Lima, ministro y diputado nacional, y llevan esta nueva corriente de pensamiento modernizador, reformista, sobre un país que se debatía entre los extremos, uno representado por la oligarquía, que dominaba grandemente sobre todo el sector agrario, las grandes extensiones de tierra, y de otro una convulsionada izquierda comunista que venía de este ciclo ideológico creado por la Revolución Rusa y también la Revolución Cubana. El presidente Belaúnde tiene una visión peruanista, oriunda, al cual la conocemos como el Perú como doctrina, cuya esencia básicamente es nutrirse de los esfuerzos de nuestros antecedentes históricos, nacionales, pero también reforzar con la capacidad creativa que trajo la Revolución Francesa, ¿no? Entonces Belaúnde ya era un destacado maestro universitario, especialmente en las áreas de planificación, y un profundo conocedor del Perú. Acepta la invitación de los jóvenes para la candidatura del Frente de Centro y con ello recorre el país. En ese momento, ¿quiénes eran su entorno del arquitecto Belaúnde? Más o menos de lo que se acuerde. Bueno, evidentemente, exacto. Creo que los dos grupos humanos más cercanos al presidente Belaúnde, sin duda alguna, eran los jóvenes de estas dos universidades, con los líderes que he designado y muchos que han tenido función pública relevante. Gastón Acurio padre, por ejemplo, ¿no? Entre los que están hoy día todavía de esa generación, Javier Díaz Orihuela, ¿no? Que eran líderes en esos momentos regionales. ¿Llegó a ser, creo, presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados? Gastón Acurio... Orihuela. No, Javier Díaz Orihuela no ha sido presidente de Cámara, pero sí ha sido decano nacional del Colegio de Ingenieros, por ejemplo, ¿no? Un destacado profesional. Tuvo protagonismo en el Congreso en su momento. Sí, claro, fue dos veces senador de manera continua. Era conciliador. Y es un hombre de mucho talante, que siempre nos ha acompañado a los dirigentes del partido en distintas épocas. A mí me tocó ser secretario general nacional el año 2005 al 2007, y él era pues una persona bastante activa, y hasta hoy
nos reunimos con él como representante de su generación para discutir algunos asuntos importantes del país. Y Gastón Acurio tampoco era un radical, al contrario, era un tipo también de conciliación, Sí, digamos. Gastón Acurio yo creo que y de buenas maneras. ha sido otro ingeniero que le ha dado mucho al país, tanto profesional como de punto de vista político. Él ha sido también senador 3 veces, si no recuerdo mal, ministro de Estado en el primer gobierno del presidente Belaúnde, secretario general, uno de los más jóvenes, secretario general del partido de 32 años, ¿no?, en el primer gobierno del presidente Belaúnde. Son figuras que a lo largo de los años han destacado además por su conducta cívica y su nivel de compromiso con los valores que el partido ha predicado, ¿no? Estos muchachos, estos jóvenes que usted menciona entonces eran de un frente de centro. No, era el Frente de Juventudes era la denominación que tomaron para la candidatura de 1956. Correcto, pero ¿para qué lado estaban? Sí, yo creo que era una visión originalmente reformista, modernizadora del Estado peruano, y evidentemente estaban distinguiéndose los extremismos. El presidente Belaúnde recoge ese sentimiento, ese impulso, recorre el país, plasma una visión de futuro basada en nuestros antecedentes históricos y genera una propuesta para el país que creo yo ha tenido bastante éxito, no solo porque él ha llegado 2 veces a ser presidente del Perú por voto popular, sino porque a lo largo de la historia republicana de estos 66 años, con sus subidas y bajadas, Acción Popular ha contribuido mucho a darle estabilidad política al país. Por esa razón, los hombres y mujeres de Acción Popular hoy debemos hacer un acto de reflexión por las situaciones por las que está pasando la sociedad peruana, ¿Y el partido? la política en general y el partido en particular. Creo que... No recuerdo, bueno, claro, yo tengo 58 años, pero no recuerdo una situación como esta que está viviendo Acción Popular en todo este tiempo. Bueno, ¿O sí? yo no he vivido personalmente la ruptura que se ocasionó a fines del primer gobierno con una tendencia que encabezó Seoane y algunos otros dirigentes de la época que decidieron tomar banderas distintas, que crearon en algún momento AP socialista y que tuvo, entre otros, a Mome a la cabeza, ¿no? Pero por ningún atisbo, si no me corrige, digamos, eso inducía el tema delictivo. Ahora, en cambio, la situación es distinta. Sí. Por lo menos hay sospechas. En los años que han habido los problemas de orden interno, han estado referidos fundamentalmente a los aspectos de dónde se incidía más en la acción de gobierno o dónde debía tener una respuesta más contundente el partido en relación a las demandas sociales, y eso generó una ruptura. Ahora tenemos un problema distinto. Hace algunos años, yo en una entrevista que me hicieron en otro medio de comunicación, referí que el partido vivía una crisis de crecimiento. Había un desorden por crisis de crecimiento. Habíamos pasado de 150.000 afiliados a 210.000 afiliados y ahora estamos en 250.000 afiliados. Yo no creo que sea un tema de crecimiento. Yo creo que sí, porque se ha producido que la explosión de muchos otros afiliados, déjame terminar la idea, correcto. Se ha logrado con algo que yo llamo afiliados esclavos, que son esclavos. ¿Ya? Estos afiliados esclavos no son otros personajes que los inscribe alguna persona que tiene cierta autoridad, fundamentalmente alcaldes, que usan el presupuesto público para promover a ellos y a sus familiares, para tomar poder en el partido y de ahí saltar a la elección pública, siguiendo los mismos métodos y formatos que el fujimorismo hizo con el Perú. Ese crecimiento indebido, esa hinchazón de afiliación, se hace exclusivamente por temas laborales o por temas de beneficio para gente muy necesitada, nombres, por comida. Nombres. Bueno, ahí tenemos un caso palpable. La señora que está detenida
siendo alcaldesa elegida por Acción Popular en San Juan de Miraflores. Está siendo procesada exactamente por eso, ¿no? Haber usado el Tesoro Público Municipal con la finalidad de hacer política, llevar afiliados para poder promover candidaturas eso no a su favor. Antes en Acción Popular. Exacto. Eso es parte de lo que yo te digo, que pasamos de una crisis de crecimiento a una crisis de descomposición. De descomposición, correcto. Vamos un ratito a la pausa, por favor, y regresamos para seguir conversando con Alberto Velarde en unos instantes. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor Alberto Velarde, integrante del Comité Político de Acción Popular. Y nos quedamos, teníamos que ir a la pausa, con el tema del momento complicado del partido, que no tiene parangón con, digamos, el tema de su fundación y todos los años que pasaron, y ese es el asunto de la descomposición del partido. Y claro, el doctor Velarde ha mencionado el caso de una persona que está prontuariada, vinculada al que fue alcalde de San Juan de Miraflores y que ahora aspira otra vez a ser candidato, lógicamente con otra agrupación. Pero no son los únicos. No, yo diría que es el caso más objetivo, más visible, y siempre hay que señalar las cosas con propiedad. No debemos incluir nuestro ánimo subjetivo ni tampoco generar análisis que no correspondan a hechos concretos. Que ellos son, ¿no?, digamos, la piedra angular de la descomposición de Acción Popular. Lo que yo diría que es la demostración de cómo las decisiones que toman las dirigencias en general producen estos efectos. Te voy a poner un caso, ¿no? Cuando se tomaron decisiones para el reglamento electoral que pusiera la valla interna para postular al Congreso, la propuesta que encabezaba al grupo que yo represento en el plenario del partido era 4 años de antigüedad para los mayores de 29 años y 1 año de antigüedad para los menores de 29 años para que pudieran postular en las internas. Sin embargo, este grupo de alcaldes, liderados por ejemplo, Chávez, entre otros, promovió que bastaba figurar en el ROP para postular al Congreso del partido, al Congreso en representación del partido. Por otro lado, el Comité Nacional Electoral de ese momento le propuso al plenario 6 años de antigüedad para postular. En el debate terminó ganando la postura que pudieran postular todos los que estaban inscritos en el ROP. Esa decisión perversa debilita justamente la esencia del proceso formativo que se requiere. ¿En qué año fue eso?
Eso fue para la elección del Congreso Complementario del año 2020. Eso te muestra por dónde caminan, porque los alcaldes son miembros del plenario a mérito de ser elegidos tales, igual que los congresistas. Termina su mandato de alcalde o termina su mandato de congresista y pierden su asiento en el plenario del partido. No son dirigentes elegidos por los comités, sino son dirigentes que representan el voto popular, ¿no? Acción Popular se ha convertido, como otros partidos también, en una suerte de instrumento para los malhechores, para aquellos pillos que quieren aprovecharse del contexto político. Sin duda. Esta descomposición tiene una de sus caras, ese aspecto. Fíjate, en Acción Popular, para postular a un cargo, normalmente las cuotas van entre 2.000 y 3.000 soles. Tú estás afiliado, cumples con el requisito reglamentario y te presentas a la elección interna. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Muchos de los que les piden 30.000, 40.000, 50.000 dólares en estos que yo llamo clubes electorales con un propietario, ¿no? Entonces dicen, bueno, aquí no puedo ir porque no tengo los 30, 40, 50.000 para postular. Me voy a Acción Popular, escribo. Se buscan alianzas con muchos de estos dirigentes locales, ¿no? Que buscan ser candidatos a regidores, tenientes alcaldes, para poner gráficamente la figura, e impulsan estas candidaturas. ¿Y por qué no se cambian los estatutos? Ahí voy, porque para cambiar los estatutos se requiere un congreso de partido, y el congreso del partido requiere previamente haber resuelto las situaciones jurídicas que hoy tenemos del conflicto. ¿Cuántos años tienen ya ustedes en eso? Desde el año 2017, no les da vergüenza. 2014. ¿Por qué no resuelven ese problema? A ver, este no es un problema del jurado, de la gente de la esquina. Es un problema que se combina tres cosas. Uno, una vocación voraz por algunos dirigentes por mantener privilegios o generarse nuevos privilegios. Dos, una fórmula de ver el partido como ascenso de una persona o de un grupo familiar. Tres, un formato de hacer política tradicional de apellidos y de familiares vinculados al formativo del partido. Y cuatro, el uso de dinero fácil que aportan terceros para hacer política. Entonces, esta combinación que está destruyendo el sistema de partidos peruanos, que de hecho se ha llevado de encuentro ya a partidos tan importantes como el Partido Aprista o incluso el Partido Popular Cristiano, tiene también un correlato en la formación de la ley de partidos. Cuando no había ley de partidos, no se hacía una judicialización de las decisiones internas de los partidos. Hoy en día, como hay una ley, cuando ésta tiene un sesgo de incumplimiento, ya sea el Jurado Nacional de Elecciones o el Poder Judicial intervienen en estas decisiones y generan condiciones dañosas para las decisiones internas de los partidos. O en algunos casos, como ha ocurrido ahora, absurdas, ¿no? Se hace una elección en el mes de septiembre del año pasado, se elige un secretario general, se proclama y concluye el proceso en el mes de diciembre, se hace la juramentación y resulta que el nuevo Comité Nacional Electoral reabre un proceso que está concluido y el personero alterno del partido solicita que no se califique la inscripción de ese Comité Ejecutivo Nacional y ese Secretario General Nacional elegido en septiembre y proclamado en diciembre en el mes de junio. Increíble. ¿No es cierto? Entonces, esas deficiencias no son del partido, son del Jurado Nacional de Elecciones, del ROP, porque los registros, soy abogado de la materia, tienen por fundamento el orden de llegada de los documentos a calificar, ¿no? Entonces, con el criterio que usa el Jurado Nacional de Elecciones, los títulos se califican, yo diría, casi arbitrariamente, ¿no? Y estoy convencido que hay que hacer una investigación también
No solo porque ha perjudicado a Acción Popular en estos eventos últimos, sino también es la misma queja que tienen los dirigentes del Partido Popular Cristiano, los dirigentes del Partido Aprista. Y entonces han creado unas tensiones tales por obtener inscripciones, más allá de la legitimidad que da el respaldo que deben tener de sus propios militantes y afiliados. Y eso está llevando a la destrucción del sistema de partidos, donde hay democracias internas, malas, pobres, deficientes, pero democracias internas. En las otras son solo organizaciones de clubes electorales, con un dueño que pone a cualquiera de sus parientes en los puestos privilegiados de las candidaturas y resuelve quién va a ser el candidato en cada distrito, provincia, región, y percibe generalmente, no digo que todos, dineros para mantener la organización y también para usarlos para fines distintos a la propia organización. Disculpe mi ignorancia, ¿la ley de partidos o la ley electoral es lo mismo? ¿O son No, para nada. Tenemos leyes electorales, plural, porque los regímenes de la elección al Congreso es distinta que las municipales o regionales, y la presidencial, y tenemos también una ley de partidos políticos que regula la relación entre afiliados, organizaciones para el sistema de partidos y con el Estado a través tanto del financiamiento público como de la consolidación jurídica a través de la inscripción del registro de organizaciones políticas. Desde hace algunos años hay una nueva ley electoral. Las leyes electorales... Que la trabajó, me parece, Fernando Tuesta Soldevilla. A ver, esa es la reforma. La reforma de la ley electoral. Correcto. La ley electoral es un conjunto de normas que hemos propugnado en un momento hacer un código electoral para que tenga un solo cuerpo, ¿no? Que nos han dicho que es un mamotreto, que ha tenido... la reforma electoral propuesta por Tuesta Soldevilla y su comisión en el periodo de Vizcarra tenía un objetivo político, como todas las reformas, ¿no?, para sustentar el régimen de Vizcarra, que era un régimen sin duda alguna antipartido, ¿no?, y anticongreso, visiblemente, ¿no? Esta trajo 7, para mí, consideraciones importantes a legislar, de las cuales finalmente no han entrado en vigencia sino una, porque las demás han sido suspendidas y derogadas, ¿no? Y una no fue aceptada, que era la bicameralidad. Muy bien, antes de irnos a la pausa, ¿y la ley de partidos? La ley de partidos nace en el año... ¿No hubo una reforma de ella? Ha habido varias reformas de ¿La última cuándo fue? La última que ha cambiado ha sido en pleno proceso electoral. ¿En estas últimas? Sí, claro, exacto, ¿no? Por ejemplo, le generan la prórroga a los organismos electorales inscritos al 1 de enero en el ROP y generan que los secretarios generales o apoderados sigan prorrogados pese a que los mandatos están vencidos al 1 de enero si es que no se han logrado las inscripciones, pese a que los títulos para inscribir pudieran haber estado desde diciembre. ¿Quién o quiénes la trabajaron esta reforma? Bueno, estas reformas las han trabajado los congresistas de la Comisión de Constitución fundamentalmente, que es de donde nace la propuesta para el respectivo voto en la sesión correspondiente de la Cámara, ¿no? Pero los voceros son los que generalmente coordinan los votos y además recogen parcialmente la aspiración de los partidos. Estamos hablando del Congreso anterior, ¿verdad? Estamos hablando de este Congreso, con estos voceros, con esta mesa directiva, que han hecho 2 leyes de reforma, una que suspende ciertos derechos y la otra que prolonga ciertas representaciones y capacidades. Y también con objetivos políticos claros. Claro, por supuesto. Uno de ellos era resolver el problema que se había generado, que aquí lo vimos en una reunión que yo dije, que las dificultades que se están creando con la cantidad de reglas, normas, formatos y plataformas del Jurado Nacional de Elecciones para facilitar la participación ciudadana está resultando siendo perversa para el fin de tener mayor cantidad de candidatos. Y es lo que ha ocurrido, se ha ceñido. ¿Por qué? Porque no todos los partidos tienen 8.000 afiliados, como algunos, o 25.000 como otros, sino algunos tienen 200.000 y hacen elecciones como Acción Popular en
800 o 900 distritos. Así es. Y entonces el acarreo de información, la cantidad de nulidades, la cantidad de tachas, es una carga enorme. Entonces nos ponen una fecha determinada que la burocracia del Jurado Nacional de Elecciones define por sí y para sí, dentro de su calendario de proceso. Y entonces cierra la ventanilla electrónica de unos formatos que no son fáciles de manejar en provincias, ¿no? Que no son fáciles de manejar ni siquiera en la dirigencia nacional, y hay que contratar especialistas. Muy bien. Y eso generó que en distritos, si no recuerdo mal, de casi 758 listas, solo pudieran inscribirse 300 y pico. Qué pena. No se pudo meter físicamente. Vamos a irnos brevemente a una pausa, Sí, claro. y después quería regresar para hablar del vínculo del arquitecto Belaúnde con Radio Libertad, que no solamente fue en el año 56. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, estamos conversando con Alberto Velarde, integrante del Comité Político de Acción Popular. Lo hemos escuchado en esta última parte, antes de la pausa, quejarse de cómo están las reglas de juegos electoralmente hablando. Entonces, la pregunta cae de cajón. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, ¿qué plantea usted? A ver, primero hay que reunir todas las normas electorales, consolidarlas en un código, transparentarlas y facilitarlas para el entendimiento de los usuarios, que no son los 4 o 5 dirigentes que están más o menos vinculados con el quehacer normativo de las elecciones, sino en general. Segundo, los formatos de uso deben ser físicos y además las plataformas digitales. El Perú todavía, en materia por lo menos de organizaciones extendidas como son los partidos tipo Acción Popular, el APRA o cualquier otro, no están para poder concentrar información en plataformas de manera absoluta. No tiene la tecnología todavía. No tiene la tecnología, no hay el soporte, no hay los medios, no hay la capacitación, y queremos que participen también en decisiones los peruanos de todos los distritos y provincias del Perú. En tercer lugar, necesitamos transparencia en el manejo de los fondos públicos, no solo para lo que le asignan a los partidos políticos, sino para los que le asignan a aquellos que deben promover una mejor democracia, que son el Jurado Nacional de Elecciones, el OMPE y la RENIEG, en materia de afiliaciones, por ejemplo, que es muy lenta, es muy mala y es muy precaria. Entonces nos enteramos de repente, cosa que se ha hecho pública, que tú eres candidato, yo soy tu opositor, y de repente promuevo que un tercero falsifique tu firma y renuncie al partido. Ese lo ha declarado el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y eso es por qué? Porque no hay una articulación entre todos estos instrumentos fundamentales para hacer política. Para concluir, lo que había dicho antes de la pausa, en 1956 el arquitecto Belaúnde anuncia la fundación de Acción Popular en una entrevista en Radio Libertad. Bueno, en los 90, época de la dictadura, logramos convencer al arquitecto Belaúnde, y él tiene una vez a la semana una secuencia donde con mucha elegancia, que era su característica, golpea
al fujimorismo de ese tiempo, ¿no? El fujimorismo, el montesinismo. ¿Usted sabía de eso? Bueno, la verdad, no lo tenía en esa precisión de registro del año 90. Se llamaba algo así como la voz y la palabra del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Sí. El presidente Belaúnde fue un hombre, además de carismático, además de ser un profesor, de ser jefe de un partido, un excelente comunicador, ¿no? Tenía una prosa y un verbo que atraía a las multitudes, pero que también en su condición de un ciudadano ejemplar trataba los problemas con mucha prudencia y mucho respeto, incluso para aquellos que confrontaban con él. No lo he visto devolver insultos a gente que maliciosamente maltrataba su figura. Pero una de las críticas que le hacían en su gobierno era que paraba en las nubes. Yo creo que esa era una forma de ridiculizar lo que tenía la derecha, la oligarquía, porque no le funcionó cuando lo quiso calificar de comunista en los primeros años, ¿no? La prensa sesgada, aquella prensa mermelera, aquella prensa a que el Papa Francisco ha dicho que tiene 4 pecados, ¿no? Como todo el mundo conoce, el pecado de la desinformación. Ahí está ese ejemplo que me estás dando de decir que Belaúnde estaba en las nubes, el pecado de la difamación, el pecado de la calumnia y el pecado de la coprofalia, ¿no? Entonces, esa prensa ha existido. Pero hoy día es muy grande esa prensa. Bueno. Hoy día es muy grande. Industrializada. Exacto, pero no quiere decir que en el 56, que llamaban a Belaúnde comunista, por querer tener un gobierno al servicio de las causas populares, o en el 63, cuando tenía que tomar, en el 63 sí, cuando tenía que tomar decisiones sobre temas fundamentales como la reforma agraria, ¿no? Que venía con una presión social muy alta, o en el 80, cuando mucha gente consideraba que el retorno de Belaúnde iba a regresar, entre otras cosas, por ejemplo, las tierras a quienes habían sido indebidamente o mal expropiados por el gobierno militar. Entonces, esa prensa vinculada a esos intereses atacó fuertemente a Belaúnde, con lo cual no libero de errores y de condiciones, claro, como cualquier gobierno que no fueron suficientemente bien hechas. Porque esos 4 pecados no se dieron en la prensa cuando la prensa informó en el gobierno de los 80 del arquitecto Belaúnde sobre el caso Gubarte y Villacoca. Claro. Debe recordar que la prensa fue capturada, la prensa en general, por el gobierno militar, y Belaúnde en su primer acto lo devuelve, ¿no? Entonces el compromiso del presidente Belaúnde de respetar las libertades es absoluto y no lo canjea por nada. Tal es así de que fue duramente atacado por varios medios de comunicación, ¿no? Usted es muy hábil porque se va por la tangente y yo le menciono el caso Gubarte y el caso Villacoca y... Mira, el caso Gubarte fue tanto visto por el Congreso como el Poder Judicial y hubieron las sanciones respectivas. El ministro del caso Gubarte era un prestigioso abogado de Lima con el carnet del PPC, ¿no? Y en el caso de Villacoca, donde afectó seriamente a uno de los líderes del partido, porque uno de ellos, Perkovich, me parece. Correcto. No era Perkovich el que estaba metido en el problema, sino que Perkovich tenía un asistente, una persona de su confianza, que había excedido los límites del buen uso de la función pública y había sido permeable para este tipo de situaciones y también fue castigado y, si no recuerdo mal, sufrió la prisión que le correspondía. No hemos protegido a los malos elementos que hay y tampoco los vamos a proteger ahora, porque el partido intenta formar a sus líderes, a sus dirigentes, a sus afiliados e intenta promover a los mejores de ellos para que llegue a la función pública. Muy bien. No siempre lo logramos. Para culminar, ya tenemos que culminar. En 30 segundos, a manera de reflexión, responder este interrogante.
¿no es una situación muy complicada para Acción Popular el contexto que está viviendo? Sin duda. Desde el punto de vista legal, el conflicto se puede resolver. Desde el punto de vista interno, necesitamos claridad en el liderazgo. Johnny Lescano Ancieta ha sido nuestro candidato presidencial, ha tenido una gran performance, ha sido el segundo en número de votos obtenidos y apoyo popular después del presidente Belaúnde, el número de votos. Y además quiero decir que en las elecciones internas, los candidatos que hoy día están disputando esta legalidad por la representación a la Secretaría General Nacional, sumados, no alcanzan lo que alcanzó Johnny Lescano de respaldo de la elección meses antes para ser candidato presidencial. El partido está claramente definido en su liderazgo, pero sin duda alguna existen articulaciones entre algunos que se reclaman a sí mismos herederos del presidente Belaúnde para manejar sus privilegios y sus intereses dentro y fuera del partido y generan este caos para que el partido, creo yo, no tenga candidato presidencial no sería un nuevo y facilite la candidatura de un extremista de derecha. ¿Un nuevo congreso interno en Acción Popular? Acción Popular requiere hacer varias tareas antes de llegar a un congreso interno. Una de ellas es identificar realmente cuáles son las causas que debemos defender en relación a los aprendizajes, a la doctrina del partido, a los ejemplos y fundamentalmente, ¿no?, al compromiso que quienes estuvimos cerca del presidente Belaúnde pudimos recoger. Muy bien, Alberto, ha sido muy amable. Muchas gracias. A ti, Rodolfo. Ha sido el doctor Alberto Velarde, integrante del Comité Político de Acción Popular.